y a sus correos electrónicos, les hicimos llegar información de un comparativo de todo lo que se ha presentado hasta este momento en la Cámara de Senadores. Coincidimos plenamente con el senador Mancera. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer, como se mencionó el otro día en la reunión, podemos hacer una reforma a la Constitución amplia o podemos hacer una reforma a la Constitución mínima, simple y sencillamente con la que se nos permita librar esta parte de la presencia. O sea, entonces podemos hacer una reingeniería de todo el proceso legislativo, pero también coincido en lo que expresó el senador Damián Cepeda en la sesión pasada, donde mencionaba que no tenemos tampoco que ponernos a inventar ni ponernos a cambiar ningún proceso parlamentario. Ante la premura, por decirlo así, de lo que tenemos enfrente, que ya es el periodo ordinario, no tendríamos que ponernos ni a crear ni a modificar los procesos parlamentarios que están perfectamente bien definidos. O sea, en la ley, en nuestro reglamento, en la ley orgánica y en la Constitución dice cuándo se habla, cuándo no se habla, quién tiene facultad para presentar iniciativas, quién no, etcétera. Y en ese sentido podemos avanzar única y exclusivamente en lo que nos impide en este momento, sí, en lo que nos impide en este momento tener sesiones virtuales que al tener algún tipo de decisión de proceso parlamentario o de proceso legislativo pueda ser invalidado por no cumplir con todas las normas legales. En ese sentido, les hicimos llegar no solo el comparativo, sino me voy a adelantar al punto siguiente del orden del día, donde les hicimos también llegar un proyecto en el que tratamos de recoger todo esto que les estamos explicando, pero nos vamos única y exclusivamente a lo mínimo que se tendría que hacer para poder tener la certidumbre legal constitucional en este sentido. Estos son los planteamientos, doctor Garita. Si le voy a dar la palabra al doctor Garita, por favor. Gracias, presidenta. Como dijo la presidenta, en la carpeta que se les envió el día de ayer, se les entregaron dos materiales. El primero es un comparativo que iba en la propia carpeta, donde se hace un esquema para tener un poco más de orientación y se retoma el texto vigente, la iniciativa de la senadora Mónica Fernández, la iniciativa de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos, la iniciativa del senador Burs, la iniciativa del senador Cepeda, la iniciativa del senador Mancera y finalmente la iniciativa del senador Raúl Bolaños Cachocue. Ahí está definitivamente el comparativo desde el artículo 63, el correspondiente artículo 64, lo que corresponde al artículo 65, al artículo 67, al artículo 68, al artículo 70, al artículo 78, que es lo que contienen los proyectos. Está en sus carpetas. Si alguien no lo tiene, se lo mandamos en este momento. Ustedes pueden checarlo en su correspondiente material. Y como dijo la presidenta, después de que ustedes determinen el alcance del proyecto que quieren abordar, también se les hizo llegar un proyecto de iniciativa por si la quieren suscribir todos en virtud de que no ha sido presentada. Es decir, podría ser el producto de su reunión de ustedes
adelantándonos un poco al trabajo que quieran realizar o que decidan ustedes realizar, de reformas al artículo 77 y al artículo 78, donde específicamente se le agregaría al artículo 77, en el inciso primero del primer párrafo, dice: cada Cámara podrá, así dice el artículo 77, inciso 1, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Lo que se le está agregando es: observando sus disposiciones legales, reglamentarias y los acuerdos suscritos por sus órganos de gobierno, las cámaras podrán realizar sesiones en la modalidad a distancia por declaratoria de emergencia sanitaria, desastre natural o cualquier otra causa extraordinaria que impida que las y los legisladores puedan concurrir en un mismo lugar de manera presencial. Todo lo demás del 77 queda igual y se repetiría el esquema en el artículo 78, que se refiere específicamente a lo que trata la comisión permanente. Es decir, estamos entregando estos dos materiales para que ustedes puedan, a partir de este momento, si la presidenta así lo determina, iniciar el debate y poder llegar a un acuerdo correspondiente. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Está a consideración de ustedes cómo quieren que lo trabajemos. Ya vi que ha pedido la palabra el senador Rementería, pero les comento que está a consideración de ustedes cómo quieren que podamos desahogar esto. Si vamos entrando a las discusiones en este momento, o podemos hacer una reflexión al interior de nuestros grupos y seguir y dejarnos una tarea muy concreta y muy específica. Tiene la palabra el senador Rementería y después la senadora Giovanna Bañuelos, por favor. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos y a todas. Yo consideraría lo que usted menciona en esta última parte, que sería lo conducente, el poder hacer una reflexión hacia el interior de los grupos. Particularmente, yo no estoy de acuerdo con la redacción que aquí se propone, la que nos ha leído el doctor Garita en el artículo 77. Habrá quien sí, y lo respeto, pero me parece a mí que términos tan vagos como otra causa extraordinaria que impida que los legisladores nos juntemos no podría prosperar. Entonces yo creo que amerita una reflexión y también tener el tiempo, pues, para poder establecer esto que nos proyectaron en toda esta tabla comparativa de las distintas iniciativas presentadas, pues poder, a partir de los grupos parlamentarios, llegar a una propuesta en donde se tomara lo mejor de cada una de las presentadas y poder construir algo en definitivo hacia adelante. Esa sería mi aportación. Por lo tanto, en este momento, sí, al menos de mi parte, me costaría mucho poder decir: oye, sí, suscribimos o acompañamos esta propuesta de iniciativa. Yo optaría por esta propuesta que usted nos hace, insisto, de ir hacia el interior de nuestros grupos y establecer, pues, a partir de ahí, la posibilidad de lograr los consensos. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la senadora Giovanna Bañuelos, por favor. Gracias, senadora presidenta. Bueno, y nosotros como grupo parlamentario queremos expresarnos en el sentido de que sostenemos que se debe hacer una reforma constitucional, pero que coincidimos en que no todo tiene que estar descrito y detallado en el texto constitucional. Simplemente es poderle dar sustento en la Constitución y que podamos detallarlo a través de las muchas modificaciones que hay y seguramente algunas otras que tendrán que incorporarse a la ley orgánica del Congreso General. Nos expresamos pues porque sea una modificación mínima a la Constitución y por lo tanto pues no estamos en condiciones de poder suscribir la propuesta que nos han enviado de redacción del 77, evidentemente porque lo tenemos que consultar con el grupo parlamentario, pero porque habremos de estar impulsando que podamos al texto constitucional simplemente plasmar que exista la modalidad de las sesiones a distancia, que sea muy explícito que serán de carácter extraordinario y que lo demás lo podamos trabajar de manera abundante, pero en el texto de la ley orgánica. Muchas gracias.
Gracias, senadora Claudia Ruiz. Gracias, presidenta. Un comentario en dos vertientes. Primero, me gustaría preguntarle al secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales si en la comisión ya han hecho alguna valoración en el sentido de el alcance que debe tener una reforma constitucional. Creo que el consenso de todos es que debe ser constitucional, pero no el alcance que ésta debe tener. Yo creo que digamos, si es un tema que estamos haciendo solo por la pandemia, es algo que nos sitúa en un carril, pero si es algo que queremos hacer no solo por la pandemia, sino porque queremos modernizar para cualquier futura emergencia o situación en nuestro marco constitucional, jurídico y reglamentario para incorporar las nuevas tecnologías y modernizar nuestra forma de trabajar, pues entonces tampoco valdría la pena quedarnos con una propuesta mínima de reforma constitucional que, digamos, perdiéramos la oportunidad de hacer un planteamiento más robusto para no solo situaciones similares a la de la pandemia, sino otro tipo de situaciones. También yo quisiera decir que en nuestro grupo parlamentario hemos estado revisando las iniciativas que ya están presentadas y que compiló la presidenta y su equipo. Y la verdad es que no hemos logrado un consenso al interior de mi grupo parlamentario de cuál es la propuesta que más, que construye el consenso y seguimos deliberando. Esta propuesta de contenido de modificación mínima, pues no la conoce aún mi grupo parlamentario y sí me gustaría llevarla para que yo pudiera traer una posición ya que cuente con el respaldo de la totalidad de mi grupo. Y concluyo diciendo que tanto en mi grupo parlamentario como sé que también en la Comisión de Puntos Constitucionales, y aquí se ha hecho también referencia a ello, pues hemos estado allegándonos de información de lo que han hecho otros congresos, también nos hicieron llegar algunas de estas experiencias, y sí encontramos temas pues importantes, interesantes, y que habría que advertir para que no nos pase lo que, por ejemplo, pasó en Colombia, en donde después de que por medio de un decreto del presidente de la República se permitió las sesiones a distancia, se impugnaron y la Corte Constitucional estableció que pues no era constitucional a pesar de que había el decreto, ¿no? Entonces, un poco creo que el alcance y la experiencia comparada es importante, y en este sentido la Comisión de Puntos Constitucionales el viernes va a tener una sesión, vamos a tener una sesión en donde van a estar legisladores de otros países que ya han instrumentado modalidades a distancia, incluso también expertos de la OEA, y creo que pues es una experiencia que bien vale la pena recuperar antes de comprometernos con una propuesta o un modelo que no sabemos realmente si por un lado tiene, en mi caso, el consenso de mi grupo, y por otro, si realmente tiene las implicaciones que queremos o incluso implicaciones que no queremos. Ahí dejaría mi comentario, reiterando que en mi grupo estamos todos en este debate y en este análisis, y sí tengo que regresar a él antes de poderme comprometer con ninguno de los proyectos. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Claudia. Coincido con casi todo lo que ha mencionado. Pidió la palabra el senador Damián Cepeda. No sé, aquí está ya. Adelante, senador. Gracias, presidente. Un saludo a todo el grupo. Bueno, coincido, por supuesto, con el tiempo. Qué bueno que desde el saque usted lo propone así. Se pone en la mesa un proyecto, se juntan los comentarios y creo que nos va a facilitar el poder lograr el consenso. Yo reitero mi visión: constitución lo más mínimo posible, indispensable, y en el resto simplemente posibilitar la figura con las reglas básicas que se requieran, pero que siga el mismo proceso que de debate y demás que ya está bien establecido en la ley orgánica. Dicho eso, quisiera adelantar
que en nuestras propuestas se propone que la convocatoria a sesión virtual, si bien es cierto sea en estos supuestos, digamos, de contingencia, desastre o algún otro motivo extraordinario, pero nosotros incluíamos adicionalmente que tuviera que estar respaldada por 2/3 partes del Senado y quisiera insistir en ello. Y creo que eso le puede dar la garantía a todos de que solo van a ser convocadas cuando existe un consenso para ser convocadas así y con una agenda previamente establecida. En efecto, en las propuestas originales que habíamos metido, este requisito lo metíamos en ley secundaria, pero me parece que nos daría bastante, o al menos hablo por mí mismo, bastante confianza que esto estuviera en la Constitución. Entonces, hago el planteamiento para que pueda ser valorado en este grupo técnico. Gracias, presidenta. Gracias. La senadora Delgadillo y creo que después el senador Mancera. Senadora Delgadillo, por favor. Gracias, presidenta. Brevemente, solo decir que al igual que mis compañeras y mis compañeros han expresado, para nosotros es muy importante que se haga la revisión interna en nuestros grupos para poder valorar si suscribimos o no las opciones que se están poniendo en la mesa. Y solo recordar que para nosotros sí es muy importante tomarnos el tiempo y darnos las reflexiones necesarias para, si es posible, evitar una reforma constitucional, buscar otros caminos que nos puedan llevar a la operatividad del Senado, sin faltar a nuestras responsabilidades, pero por supuesto garantizando el bienestar y el futuro de todo lo que pueda suceder dentro del Senado. Y solo hace rato no lo dije, pero aprovecho para externar lo que me parece que la opción que presentaban tanto la senadora Claudia como el senador Miguel Ángel Mancera, de que estemos trabajando de manera separada ambas cámaras, me parece que es lo ideal. Cada una de las cámaras tiene sus propias necesidades, entonces creo que eso nos podría ayudar a avanzar mucho más rápido en esas revisiones y llegar a los consensos al interior, no solo de los grupos, sino también al interior de las cámaras y después a trabajar en un mecanismo bicameral. Y pues bueno, me llevo la tarea de revisar esto con mi fracción y con mucho gusto les compartiré las reflexiones que de ese ejercicio salgan. Y muchas gracias, presidenta. Gracias. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Presidenta, muchas gracias. Pues me parece interesante el ejercicio que se ha planteado. Agradecemos obviamente la propuesta y el espíritu de síntesis con el que se trabajó, presidenta, y donde participó el doctor Garita y su equipo de trabajo. Hay que analizarlo bien. Yo todavía tengo algunas dudas y me sigue, es decir, seguiría un poquito con la inquietud del supuesto. Primero, el supuesto que genera la necesidad de esta modalidad, y después, una vez que ya en la Constitución dejamos ese supuesto, entiendo que vamos a remitir a la legislación secundaria pues todo lo que será la regulación misma, y estaremos ampliando pues los demás supuestos a regular. Pero el inicial, todavía yo tengo algunas dudas. No quisiera hacer una manifestación así de bote pronto, sino reflexionarla, y comparto con mis compañeras y compañeros esta moción que usted mismo plantea, presidenta, de poder analizarlo y poder después en el siguiente ejercicio tenerlo con mayor claridad. Pero creo que el hecho de que ya vayamos a trabajar solamente en el Senado va a dar posibilidad de que avancemos con mayor prontitud. Así que estamos atentos y obviamente agradecemos el ejercicio de síntesis que se hizo aquí. Gracias. Bueno, yo quiero decirles que antes de darle la palabra al secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, como lo solicitó la senadora Ruiz, yo sí quisiera comentar varias cosas, que esto es un primer acercamiento, es un primer ejercicio que se ha hecho a partir de lo que han expresado
no solamente ustedes, sino la mayoría de sus asesores con los que también estamos trabajando en equipo y digamos que es como que un primer ejercicio. Desde el principio yo creo que, como bien lo dijo la senadora Ruiz, yo creo que sí hay un consenso en que haya una reforma a la Constitución y lo que tenemos que definir todavía es el alcance de esta reforma. Yo en lo personal, bueno, decir si es un alcance amplio, como se ha propuesto, modificando 8 artículos y digamos, por decirlo así, uno mediano con 5 o uno mínimo con 2. Tendríamos que definir los detalles. Pero también yo, en lo personal, les quiero decir que comparto en este primer ejercicio, o mejor dicho, no comparto el texto que mencionó el senador Rementería de otra causa extraordinaria, porque tendríamos que entrar en esta definición de qué puede entenderse por otra causa extraordinaria. Y sí metería yo que tiene que ser emergencia nacional, porque si no, vamos a dejar abierto esto a que cualquiera pueda, a que se pueda utilizar este sistema con cualquier pretexto. Y la verdad es que tendremos que acotar muy claramente en qué supuestos es que tendríamos o podríamos sesionar de esta forma. Coincido con el senador Rementería y coincido también en que tenemos que poner topes, tenemos que acotar esto de las 2/3 partes. Me parece muy interesante, habría que analizarlo porque si vamos a estar a distancia, tener 2/3 partes sin estar calificados todavía para sesionar a distancia, tenemos que definir, ¿no? Tenemos que ir completando. Entonces, yo me quedo con lo que ustedes han externado a la solicitud escrita. Lo estoy leyendo, senador. Muy bien. Yo me quedo con esta parte de que con este ejercicio y con este material que tenemos, podemos hacer un análisis, cada quien dentro de nuestros respectivos grupos, con nuestros asesores, con los especialistas que sea necesario, para poder tomar estas definiciones. Coincido en que no podemos comprometernos ahorita con un modelo y que por ello debemos de hacer el análisis. Esto que pasó, tampoco estoy segura, no sé si sí es Colombia, pero esto que pasó es una muestra clara de lo que nos puede pasar si no estamos con la legalidad y con muy bien clarificado cuáles son nuestras facultades. O sea, creo que es el mejor ejemplo porque es lo que puede pasar. Y también hoy en la mañana, en la Junta de Coordinación Política, el senador Eduardo Ramírez nos invitó a un foro que iba a ser la Comisión de Puntos Constitucionales de experiencias en otros países. Mencionó a 2 países, le sugerimos invitar a otros que tuvieran otras experiencias exitosas, porque hay unos que no tanto, le sugerimos invitar y podemos esperarnos también a tener este análisis y estas conclusiones. Me preocupan los tiempos, porque si bien no nos lo hemos planteado con la urgencia de hacer un periodo extraordinario para que corramos y lleguemos al día primero en ese sentido, sí necesitamos, habíamos aprobado un calendario de trabajo donde hoy trabajaríamos los temas constitucionales, este jueves los temas de la ley orgánica y el siguiente martes o lunes, los temas de reglamento. Yo creo, si me lo permiten, que tratemos de hacer el esfuerzo de llegar a este jueves con
análisis y con más opiniones más concretas de este tema constitucional, que no saltemos a los demás temas hasta que no logremos una definición con esto, y que en todo caso podamos recorrer los tiempos o ampliar el tiempo de trabajo de este grupo, para que podamos tener resultados y que determinen, no, perdón, pero yo no, sino que determinen todas las fuerzas políticas si es necesario que entremos con un extraordinario o que, no sé, a lo mejor el primero o el segundo día ya de sesiones del periodo ordinario pudiéramos abordar esto para tener la posibilidad de la utilización de este recurso. Entonces, le doy la palabra al secretario Publio Rivera. Gracias, senadora presidenta, senadoras y senadores. Efectivamente, digo, atendiendo la solicitud de la senadora Claudia Ruiz y comentar que por disposición, por instrucción del presidente, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos, me solicitó hacer tres cosas al interior de la comisión. Primero, que efectivamente realizáramos un análisis comparado de cómo están funcionando diversos parlamentos. Segundo, quisiéramos un análisis también comparativo de las diversas iniciativas, mismas que de acuerdo con el artículo 183 del reglamento, desde el momento en que fueron turnadas por la presidencia de la mesa directiva, fueron enviadas para su conocimiento a todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. En el micrositio se publicó un cuadro comparativo de las mismas y estamos en la elaboración de este proyecto. El tercer acto que solicitó el presidente junto con la Junta Directiva de la Comisión fue realizar este acercamiento con los parlamentos y fundamentalmente con la Organización de los Estados Americanos a través de la oficina de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia misma, que de acuerdo con el reporte que tienen en esta organización, los parlamentos que tienen mecanismos más exitosos de sesiones a distancia son finalmente Chile, Ecuador y Brasil. Desafortunadamente, por parte del Congreso de Brasil, no se pudo tener este acercamiento por compromisos que tenía su presidente y algunos parlamentarios. Además, había la complejidad de la traducción del portugués en esta sesión y en ese sentido no fue tan sencillo que ellos pudieran acompañarnos. No obstante, junto con la oficina de la OEA, ellos se comprometieron también a acercarnos un documento posterior de cómo funciona el modelo brasileño. En ese sentido, entonces, dentro de la comisión, el día viernes, como bien lo señaló la senadora Claudia y usted, presidenta, en atención a la reunión de hoy en la mañana de la Junta de Coordinación Política, se convocó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales a esta reunión de acercamiento, en donde estarán los presidentes de estos dos parlamentos, los secretarios de servicios parlamentarios para exponer su mecanismo de sesiones a distancia, y también estará el secretario para el fortalecimiento a la democracia de la OEA y dos funcionarios que son los que llevan a cabo el mecanismo para el funcionamiento de la Asamblea de la OEA, en la que también tienen ya para la toma de decisiones este tipo de mecanismos. Si bien es cierto, en la mañana se sugirió invitar, por ejemplo, a España, a otros países, lo que nosotros no se hizo en un principio fue porque el acercamiento fue con la OEA y la OEA no tiene intervención con estados de la Unión Europea. Segundo, porque España ha utilizado un mecanismo de sesiones no tanto a distancia, sino de sesiones reducidas, con un quórum reducido, por lo tanto no era un mecanismo comparativo que pudiéramos utilizar en este sentido. Entonces, atendiendo esta solicitud,
el día viernes en la reunión nosotros entregaríamos a los integrantes de la comisión, que evidentemente, como son todos los actos de la Comisión de Puntos Constitucionales, son públicos, son documentos que se ponen a disposición de cualquier persona y evidentemente de las senadoras y senadoras integrantes en el micrositio de la comisión, se entregará un documento con este análisis que fue solicitado por la Junta Directiva de la comisión. Es cuanto, senadora. Gracias. Pues esperamos la convocatoria y decirle al secretario que hoy también en la mesa directiva de la Jucopo platicaron de que el IBD, el Instituto Belisario Domínguez, ha hecho ya varios análisis es más, puedo decirte que desde el principio de esta pandemia empezó a hacer los análisis y los comparativos, inmediatos de la reacción que tuvo cada país para abordar esta pandemia, incluso muchos antes de que empezaran a hacer sus reuniones, y que todos estos estudios también ya están. Yo le pediría al secretario técnico de aquí del grupo que nos pudiera compilar esta información que ya tiene también trabajada el IBD para acercárnoslas y que nos sirva también de elementos. No solamente hizo los comparativos y los análisis de todo el mundo, sino que ha venido estudiando y dando seguimiento a esto y tiene digamos que ya como que un trabajo de identificación de las mejores prácticas parlamentarias que se han venido dando en torno a la pandemia. Valdría la pena que pudiéramos también tenerlo, por lo que le pido, doctor Garita, que pudiéramos hacer. El senador Damián Cepeda nos está pidiendo la palabra. Por favor, senador. No, presidenta, yo creo que ese fue la solicitud anterior. Ya estoy bien. Es que me cambian los micrófonos, perdón. Gracias. Me están pasando aquí una tarjeta. Que más adelante podemos tener. La idea sería que podamos, como resultado de este grupo de trabajo, por cada uno de los 3 temas que nos hemos propuesto, que podamos no sustituir el trabajo de las comisiones dictaminadoras, pero sí que podamos acercarle a las comisiones dictaminadoras una carta de intención, un producto muy concreto en el que estemos todos, que hayamos firmado todos, para que refleje los consensos sobre el sentido de lo que todos los grupos parlamentarios planteamos para estas reformas. ¿Quieren ustedes que hagamos alguna otra cosa más? A mí yo no quisiera de ninguna manera que hagamos alguna acción que se pueda interpretar como una intromisión en las actividades de las propias comisiones, pero sí, este grupo de trabajo es para poder lograr los consensos importantes, para poder, entre todas las fuerzas políticas, que hagamos un trabajo profesional, técnico, con todo el expertise necesario y que podamos ponerlo a consideración de todos. ¿Ustedes están de acuerdo? Ese sería, digamos que el producto primero de cada uno de nuestros acuerdos. ¿Sí? No veo casi a todos. Entonces, si estamos de acuerdo, o sea, que ese sea nuestro primer producto para entregárselos a las comisiones, no sé si alguien desea algún asunto general. Si no es así, a ver, tengo aquí un chat, permítanme.
Ok, es pasado. Nada más, entonces, si no es así, pues lo que haríamos sería, para la próxima sesión que tenemos programada para el jueves, trataríamos de adelantar y de ver los alcances y determinar cuáles serían nuestra posición de consenso de todos los grupos parlamentarios para la reforma constitucional y recorreríamos el calendario para que en la siguiente podamos entrarle al tema de la legislación secundaria, como la ley orgánica y el reglamento. Si todos están de acuerdo, nos convocaríamos para el jueves para que podamos hacer esta discusión ya con los materiales que se les ha entregado, con algunas otras propuestas. Le pediría, insistiría en que este comparativo del IBD, estos estudios del IBD, no nos puedan hacer llegar a todos y esperamos la invitación, Publio, también para los que no formamos parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, esperamos la invitación para poder participar en este foro que están preparando. ¿Sí? Sí. En su caso, senadora, ya se envió desde la mañana, debe de estar en su oficina y en su correo electrónico, se hizo de manera física y electrónica, así como de los coordinadores parlamentarios, para que en su caso también pudiera ser extensiva a sus grupos parlamentarios. Va a ser una reunión virtual a las 9 de la mañana. Gracias, Julio, qué bueno. El senador Mancera pidió la palabra. Micrófono, ya. Gracias, presidenta. Perdón, estoy teniendo algunas fallas aquí en la conexión, pero entiendo entonces que el jueves estaríamos de nueva cuenta reunidos. Así es, ¿verdad? Para analizar lo que pudiéramos tener como resultado del tema constitucional. Sí. No hay horario todavía, ¿verdad? No, hago la precisión. El calendario que aprobamos en la sesión pasada era reunirnos el martes, el jueves y el próximo martes. Entonces, y nos pusimos temas, que hoy fuera lo constitucional, en la siguiente orgánica y el siguiente martes reglamentaria. Pero la idea es no romper este calendario de trabajo, nada más que recorramos el tema. O sea, nos vamos hacia el tema constitucional y vamos recorriendo, una vez que tengamos esta definición, vamos viendo cuáles son las secundarias. Si les parece. Aún no tenemos horario del jueves, ¿verdad? ¿Sería a 5 de la tarde igual? ¿Les parece que sea por la tarde? A mí la verdad es que me queda bien, pero como ustedes digan, o si quieren lo podemos hacer a la 1 del día, no lo sé. La mayoría tiene eventos en la mañana, entonces podemos incluso empezar antes, como ustedes digan. A mí en lo personal me quedaría bien a las 13 horas, pero como digan los demás. En el caso de nosotros, del Partido del Trabajo, también a las 13 horas preferimos. Muy bien, igualmente para nosotros a la 1 de la tarde. Pues creo que ya tenemos mayoría. Damián, también a las 13 horas. Entonces, Yulén es al que no alcanzo a ver. Y Vero Delgadillo no creo que tenga problema, también a las 13 horas. Entonces, por mayoría nos citaríamos el jueves a las 13 horas. Le pido a Eduardo y al sistema de informática que nos faciliten todo para poder llevar a cabo la reunión. Volvió a pedir senador Mancera. Gracias, presidenta. Perfecto, pues si no tienen ningún otro asunto, ¿pidió la palabra, senadora Claudia? ¿No? Pues si no tenemos ningún otro asunto que tratar, les doy las gracias a todas y a todos por su participación y me están pasando aquí una copia del documento del IBD, de uno de los documentos del IBD, porque traen varios ahí. Y el Gilberto Bosques también hizo análisis de esto.
para que nos consigan y nos lleven todo. Entonces, pues si no tenemos ningún otro asunto general, les agradezco a todas y a todos su participación, señoras senadoras, señores senadores, a todos los asesores y asesoras de cada uno de los grupos parlamentarios, al equipo de la Secretaría Técnica, al equipo de informática, muchas gracias, al canal del Congreso, gracias. Hago mención especial que esta transmisión del canal del Congreso obedece a los principios que estamos implementando en este Senado de la República de transparencia legislativa y parlamento abierto. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes.